el auditorio de la plataforma gubernamental, esto en el sur de Quito, el presidente Guillermo Lasso realizó su informe a la nación. Durante este discurso defendió lo actuado por el Ejecutivo en estos 2 años de gobierno, incluyendo la disolución de la Asamblea. Veamos. Hoy es un día atípico, pues es la primera vez en la historia que un presidente de la República realiza su informe a la nación fuera del Palacio Legislativo. Hace 2 semanas el presidente Lasso decidió disolver la Asamblea a través del decreto 741. Justamente sobre este tema se pronunció durante su informe a la nación. Disolver la Asamblea Nacional cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado. Esta decisión cuenta con la aprobación de más del 80% del pueblo ecuatoriano. También se refirió a las elecciones extraordinarias, producto del decreto 741. Un acto democrático que hace más fuerte la institucionalidad. Con humildad, les pido elegir a los mejores ecuatorianos. Sobre temas económicos dijo que se redujo el déficit fiscal de 7.500 millones a menos de 2.000 millones. Son casi 6.000 millones menos, el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB. Que 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza, dijo, pues se han creado miles de nuevos empleos y destacó la inversión en el sector social. Este año hemos podido destinar 15.276 millones de dólares para el sector social. Destacó también lo invertido en salud. Aumentamos la inversión en salud a 3.521 millones de dólares. Este 2023 invertiremos 202 millones de dólares en la compra de equipos. En temas de seguridad, también recalcó su lucha contra el crimen organizado. No podemos permitir que el crimen organizado pretenda dominar al Ecuador con la complicidad, lo digo claro, de políticos traidores a la patria. Finalmente dijo que se ha recuperado 340 millones producto de la corrupción y que su gobierno ha combatido esta problemática desde el primer día. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en el marco del 24 de mayo, el primer mandatario y otras autoridades del Estado entregaron una ofrenda floral en la Cima de la Libertad por los 201 años de conmemoración de la batalla de Pichincha. El jefe de Estado se refirió a varios temas. Acompañado del vicepresidente Alfredo Borrero, del ministro de Defensa, la cúpula militar y otras autoridades de varias funciones del Estado, el presidente Guillermo Lasso realizó un acto cívico para homenajear a los próceres de la independencia por los 201 años de la batalla de Pichincha. La ceremonia militar se realizó en el Templo de la Patria, en la Cima de la Libertad, en el centro histórico de Quito. Durante su discurso, el presidente de la República se refirió a temas de seguridad. Los policías y militares tienen la facultad que les otorga la Constitución y la ley para defender a la sociedad de los grupos delictivos con firmeza, con templanza y sin dudarlo. Además, recalcó el apoyo de las Fuerzas Armadas al decreto 741 de disolución de la Asamblea. Las Fuerzas Armadas del Ecuador no han dudado en respaldar la Constitución y las decisiones legítimas, constitucionales, que debí tomar hace una semana al disolver la Asamblea Nacional. De su parte, Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destacó el rol que han tenido los militares en las calles. Que los soldados seguiremos estando en primera línea, en todo momento y circunstancia, para enfrentar con firmeza las amenazas al Estado, como son el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo. En temas económicos, el primer mandatario se refirió a la firma de su segundo decreto ley sobre la creación de zonas francas. Con ello atraeremos más inversión e impulsaremos el funcionamiento y la operación de zonas francas, un proyecto que estuvo congelado por más de un año en Asamblea Nacional.
Destacó que el Ecuador está escribiendo nuevas páginas, esta vez en la lucha por la paz y el desarrollo nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Al conmemorarse un año más de la batalla de Pichincha, es importante recordar este hecho histórico que nos liberó de la corona española. A continuación, les presentamos un recuento de estos hechos. 201 años hace ya de aquella gesta heroica alcanzada el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha. Por aquel entonces, el mariscal Antonio José de Sucre comandó al ejército independentista para liberarnos de la corona española, en la que hoy conocemos como la batalla de Pichincha. Todo comenzó el 18 de enero de ese año, cuando el ejército patriota inició su marcha desde Guayaquil hacia Machala en una estrategia que consistía en evitar los enfrentamientos directos. Para la madrugada del 23 de mayo, es decir, tras más de 4 meses de travesía, el ejército patriota, conformado por casi 3.000 hombres, empezó a ascender por las laderas del Pichincha, en donde tuvieron lugar los enfrentamientos que se extenderían hasta el día siguiente. Ese fue además el escenario del sacrificio de uno de los héroes ecuatorianos más destacados de la historia, Abdón Calderón, el cuencano de 17 años que, pese a sufrir 4 heridas de bala, jamás abandonó la línea de fuego, falleciendo 14 días después por la gravedad de las mismas. Finalmente, a las 12 horas del 24 de mayo, bajo un sol resplandeciente a más de 3.000 metros de altura, en la cima del volcán, los soldados de la libertad dieron el grito de victoria. Para las 14 horas del 25 de mayo, los españoles arriaron su bandera, entregaron sus armas y emprendieron su retirada. Este triunfo dio libertad a nuestro territorio y facilitó su incorporación a la Gran Colombia, de la que 8 años después, en 1830, nos separaríamos para fundar un nuevo país, esa patria que hoy llamamos Ecuador. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y el 24 de mayo de 1822, en las faldas del Pichincha se libró, como hemos visto, una importante batalla que abrió el camino para lo que hoy es el Ecuador. Años después se convertirá en república. Tras 201 años de este hecho histórico, los ciudadanos creen que se ha perdido completamente el valor de la fecha cívica. ¿Qué se celebra hoy, 24 de mayo? 24 de mayo es la batalla de Pichincha, puede ser. ¿La batalla de Pichincha? Perfecto. ¿Y para ti? La batalla cuando nos liberaron. La batalla del Pichincha se llevó a cabo en las laderas del volcán y dio como resultado la victoria para el ejército patriota. Esto ocasionó la posterior liberación de Quito, en lo que se conoce como el día en que se selló la libertad del Ecuador. El consultor patrimonial Mauricio Galindo explica que este proceso duró cerca de 15 años. La fecha simboliza el final de un largo periodo de la lucha por la independencia de la antigua Real Audiencia o Presidencia de Quito, hoy actual República del Ecuador. Actualmente, 201 años más tarde de este hecho histórico, los ciudadanos no se sienten muy identificados con la fecha y creen que sí se ha perdido patriotismo. Jóvenes están ya en otro ámbito que realmente se ha dejado de lado este civismo, digámoslo así. Está perdiendo tantas tradiciones, tantas cosas como que ya no lo toman personal, ¿no? Ya no se sienten tan quiteños como antes. Galindo explica que esta pérdida de interés se ha dado por varios factores, entre ellos los avances tecnológicos, la inmediatez de la información y no tener hábitos de lectura. Son de capital importancia para un país como el nuestro, pasan al olvido o pasan como cualquier día normal, cuando antes no era así. Un pueblo sin identidad está condenado a no buscar mejores días, dice Galindo. Y para él, la historia del Ecuador es sumamente rica, llena de valor cultural e identidad, por lo que conocerla y enseñarla permite a los ecuatorianos apoderarnos de nuestro país. Uno de los más bellos del mundo, con una gente que estamos peleando entre todos todo el tiempo, pero en el Ecuador, el ecuatoriano de por sí reconocido en todos lados, es súper trabajador y nunca se da por vencido. Manuela Bedón, Noticias 7. Oficialmente el gobierno anunció el primer cambio en el gabinete ejecutivo tras la muerte cruzada. El exasambleísta César Roón fue designado como nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Darío Herrera. Conozcamos más de su trayectoria. Con un mensaje de bienvenida a través de su cuenta personal de Twitter, el presidente Guillermo Lasso resaltó que César Roón es un ciudadano honorable, que ha servido al país y que hoy asume el gran reto de reconstruir la vialidad afectada por el duro invierno.
Roón asume el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en reemplazo a Darío Herrera. Conozcamos más de su perfil. César Eduardo Roón Hervás nació en Quito el 3 de enero de 1956. Actualmente tiene 67 años de edad. Es ingeniero en Administración de Empresas. Tiene un posgrado en el INCAE, una escuela de negocios de Costa Rica. Entre varios cargos ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de Pesquería y de la Organización Mundial de Atuneros. Roón se formó políticamente en las filas del Partido Social Cristiano, por el cual fue elegido asambleísta nacional en 2017 por la provincia del Guayas y reelecto en el cargo en 2021. Sin embargo, se distanció de su bancada y se declaró independiente, y un año después renunció a su curul con este discurso. En estas condiciones es mejor cerrar esta asamblea, porque la asamblea no está aportando a lo que el pueblo ecuatoriano necesita allá afuera. Estará a cargo de impulsar las obras públicas y viales más urgentes por los próximos 6 meses que le restan de mandato al gobierno. Olga Velasco, Noticias 7. Ya se tienen fechas para establecer las próximas elecciones. El Consejo Nacional Electoral ha aprobado el calendario. En la siguiente nota veremos cuándo arranca. En sesión del Pleno, el Consejo Nacional Electoral aprobó este 23 de mayo el calendario para los nuevos comicios presidenciales y legislativos, así como la consulta popular. Las fechas aprobadas quedarían así. Del 25 de mayo al 7 de junio se tendrán que realizar las primarias o procesos de democracia interna. Del 28 de mayo al 10 de junio será la inscripción y la notificación del listado de candidaturas. Para el 25 de mayo hasta el 7 de junio será la inscripción de alianzas electorales. Del 4 de julio al 3 de agosto, la notificación a miembros de juntas receptoras del voto. El martes 8 de agosto se presentará el listado oficial de candidaturas inscritas, es decir, con todos los recursos ya resueltos. Del 10 al 17 de agosto será la campaña electoral. El domingo 13 de agosto serán los debates y el domingo 20 de agosto las elecciones generales. De haber una segunda vuelta, el día del sufragio será el domingo 15 de octubre. Las autoridades electorales aclararon que para estos comicios se aplicará el mismo padrón que se usó en las elecciones seccionales de febrero pasado, con los mismos miembros de las juntas receptoras del voto. Además, el voto en el exterior será por completo en modalidad telemática. Andrea Orbe, Noticias 7. La candidatura para la reelección del presidente Lasso se definirá en estos días. Sin embargo, el movimiento Creo no descarta participar con un binomio presidencial si el primer mandatario se abstiene de postularse. Había expectativa durante el informe de la Nación del presidente para conocer si anunciaría su interés de buscar la reelección, pero su mensaje se fue por otra arista. Ahora los ecuatorianos debemos elegir un nuevo gobierno y otra Asamblea Nacional. Con humildad les pido elegir a los mejores ecuatorianos, ejercer su voto creyendo de manera fehaciente que es la herramienta más valiosa que tienen para evitar que esta historia se repita. En todo caso, a 2 semanas y media de que fenezca el plazo para inscribir candidaturas, en el movimiento Creo tomarán decisiones en las próximas horas. Hoy con el ministro de Gobierno en horas de la noche concluiremos y el binomio presidencial, que la prioridad una es nuestro presidente de la República. La prioridad es él porque tenemos que concluir el gobierno. Desde el Buró Político esperan que en no más de 48 horas el jefe de Estado se pronuncie sobre su candidatura o no. Que llegase a declinar o a no presentarse para la presidencia de la República, ya el Consejo Político del partido tomará decisiones y verificará o evaluará potenciales cuadros. Por el momento ese escenario todavía no ha ocurrido. Pero en el oficialismo también analizan los cuadros para las listas de la Asamblea Nacional, en las que habría modificaciones respecto a los legisladores electos en 2021. Vamos a mantener cambios y en función de los elementos que se están estableciendo. Este no es un momento de elegir porque no estamos en un concurso a ver quién es el más favorito, el más simpático. También trabajan en alianzas legislativas, según mencionó la ex asambleísta Ana Belén Cordero, quien aún evalúa su candidatura. Ya estamos en conversaciones con otras bancadas, de hecho esa es la orden principal del
del presidente de la República y del presidente del partido. Conversar con las distintas representaciones políticas que no representen el crimen organizado. Sabemos perfectamente quiénes representan al crimen organizado. Respecto a nombres que buscarían una curul, el oficialismo señaló que todo está por verse, y es que el 20 de agosto los ecuatorianos no solo votarán por un binomio presidencial, sino por sus representantes al Parlamento, que en los 2 últimos periodos no superó el 5% de aceptación. Lautaro Andrade, Noticias 7. Nos vamos rápidamente a los temas locales. Tras el anuncio del exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, de formar su propia agrupación política y separarse de Creo por discrepancias con el movimiento, el actual titular del partido, Esteban Bernal, se pronunció sobre su excompañero. Pretendiendo ser presidente de Creo, no habiéndolo logrado, creo que motiva el buscar otra alternativa, está en su derecho. Y segundo, quien acudió a la rueda de prensa, que está a su lado derecho, el exgobernador de Cotopaxi, el día de la elección de esta persona como presidente, estuvo actuando como vocal de Creo y votando en contra, sí. Es decir, tenían maquiavélicamente verificado. Si tomaban Creo, no decían eso. El Senado de Carolina del Sur votó a favor de la prohibición de abortar después de las 6 semanas de embarazo. Esta medida limitará el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el estado en cuestión. El aborto pronto será severamente restringido en uno de los últimos bastiones del acceso legal en el sur de Estados Unidos. Se reanuda la sesión con una votación de 27 a favor y 19 en contra. El Senado está de acuerdo con la enmienda de la Cámara. Desde que el Tribunal Supremo derogó el fallo Roe vs. Wade el año pasado, unos 15 estados han restringido el derecho al aborto. Carolina del Sur se había convertido en un refugio para muchas mujeres que viven en estados vecinos donde el aborto está prohibido. El gobernador del estado, Henry McMaster, anunció en su cuenta de Twitter que espera promulgar la ley cuanto antes sea posible. El último intento fracasó el mes pasado, después de que las únicas 5 mujeres de los 46 miembros de la Cámara obstruyeran con éxito la propuesta. No obstante, esta vez no lograron impedir la moción. Siento rabia, siento frustración. Es tan desconsolador ver que aquí 41 hombres pueden tomar decisiones que van a afectar a las mujeres y niñas de nuestro estado durante generaciones. El proyecto de ley incluye excepciones para las anomalías fetales mortales, la vida y la salud del paciente, y la violación o el incesto hasta las 12 semanas. Incluso los médicos podrán enfrentarse a cargos de delito grave que conllevarían hasta 2 años de cárcel y una multa de $10,000. Cabe destacar que el aborto está prohibido o severamente restringido en gran parte del sur estadounidense, incluyendo prohibiciones durante todo el embarazo en Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas y Virginia Occidental. La noticia fue denunciada por grupos de derechos humanos. Algunos ya han prometido emprender acciones legales. Como lo anunciamos, en temas de seguridad, el presidente Guillermo Lasso firmará el decreto que regule el uso legítimo de la fuerza. Lo hará la próxima semana, a su retorno de los Estados Unidos. Desde el Ejecutivo reiteran que se contrarrestará al crimen organizado. Para los 6 meses de gobierno que le quedan por el momento a la administración de Guillermo Lasso, la seguridad del Estado es una prioridad y se aplicará mano fuerte contra los grupos de delincuencia organizada. Bueno, hay que fortalecer el trabajo del Estado porque el concepto es seguridad y desarrollo, y también hay que fortalecer a la fuerza pública. En acciones concretas, mediante el reglamento de uso legítimo de la fuerza se establecerán los procedimientos para su aplicación ante las bandas delincuenciales y grupos que generen terrorismo. Es para que la ciudadanía conozca cuáles son las actuaciones de Fuerzas Armadas y no se piense que Fuerzas Armadas o Policía va a comenzar a disparar a los ecuatorianos. El documento oficial sería expedido la próxima semana, según anticipó luego del informe a la Nación el secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo. El decreto está listo, el señor presidente lo firmará cuando retorne de su viaje. Y es que el primer mandatario estará ausente hasta el domingo 28, pues se trasladará a Estados Unidos para someterse a una intervención quirúrgica. Por eso, antes de su viaje, en su rendición de cuentas por los 2 años de gobierno, el jefe de Estado recalcó que aquellos que amedrenten a la población con bombas y amenazas son considerados terroristas. Y van a ser tratados así, con el mayor rigor de la ley y también
con las armas letales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Un delincuente fue abatido por la policía la tarde de este miércoles 24 de mayo cuando intentaba asaltar a una pareja que había retirado un monto de dinero en la ciudad de Guayaquil. Una pareja que había retirado una considerable suma de dinero de una entidad bancaria en Guayaquil fue atacada por un delincuente armado cuando intentaban tomar un taxi. Estas personas son amenazadas por un delincuente con un arma de fuego, quien le abre la puerta posterior del taxi e inmediatamente les empieza a solicitar que le entreguen el dinero. Un agente de policía que circulaba por la zona logró percatarse del asalto a mano armada y decidió intervenir. Y observa al delincuente que estaba amenazando a estas personas con el arma de fuego, se baja inmediatamente, procede a gritarle alto policía. Instantes en que el delincuente quiere reaccionar, el policía hace uso legítimo de su arma de fuego. El cuerpo sin vida del delincuente quedó tendido en la calzada, mientras que las víctimas de este asalto a modo de sacapintas quedaron a salvo. Las unidades investigativas están llegando al lugar para realizar los procedimientos tanto criminalística para hacer el levantamiento de los indicios y las unidades investigativas para hacer las entrevistas de ley. Se investiga si otra persona actuó en el asalto, puesto que el uniformado logró ver cuando una motocicleta huía del lugar a alta velocidad. La Policía Nacional se ratifica en que trabaja diariamente en los cuidados del ciudadano y no vamos a dudar en hacer uso legítimo de las armas de fuego en defensa de los ciudadanos de esta ciudad de Guayaquil. Entre las evidencias consta el arma de fuego que portaba el delincuente abatido. Edison Saavedra, Noticias 7. Mucha atención. En la madrugada de este 24 de mayo, un contingente de policías y militares han realizado varios allanamientos en carreteras, parques, viviendas y hasta en un club nocturno. Esto fue en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Producto de ello, 8 personas fueron detenidas, incluyendo una que tenía una boleta de captura. Los aprehendidos pertenecían a grupos delincuenciales organizados. Los resultados: tenemos 8 detenidos, de los cuales un detenido es por boleta. Hemos recuperado un vehículo, tenemos motos recuperadas 2, una moto retenida, 6 armas de fuego, así como droga aprehendida, la cual están realizando en este momento el pesaje y verificar a qué sustancia corresponde, así como 5 terminales móviles. Es así que con estas operaciones de concentración dinámica, de también control en los diferentes puntos y vías, tanto de personas, de motocicletas, de vehículos, hemos tenido estos resultados y vamos a continuar con estos operativos. El próximo miércoles 31 de mayo se reinstalará la audiencia para conocer si se dicta o no prisión preventiva para quienes incumplieron las medidas cautelares dispuestas en el caso Sino Hidro. Uno de ellos es el expresidente Lenín Moreno y su esposa. Esto a menos de 10 días de que finalice la instrucción fiscal. Para las 10 de la mañana del miércoles 31 de mayo, el juez Bayardo Espinosa convocó a la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Sino Hidro. En esta cita, que se efectuará en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia, se dará a conocer si el juez acoge o no el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva a quienes incumplieron con las medidas cautelares dictadas el pasado 5 de marzo, que dispuso la presentación periódica ante la Sala Penal de la Corte y no lo hicieron. Entre ellos están el exmandatario Lenín Moreno, su esposa e hija y otros 7 procesados más. En el caso de Moreno, su abogado defensor justificó la ausencia por circunstancias médicas y debido al trabajo que efectúa para la OEA en Paraguay. La defensa del exmandatario en 2 ocasiones solicitó el cambio de la medida de presentación. Sin embargo, la primera vez el magistrado negó el pedido y la respuesta del segundo se dará a conocer en esta diligencia. Esto a menos de 10 días de culminar la instrucción fiscal en el caso, en donde son procesadas 37 personas, entre funcionarios públicos ecuatorianos y chinos, empresarios y trabajadores privados, quienes son investigados por el delito de cohecho, al supuestamente ser parte de una red de corrupción que permitió que la empresa china Sino Hidro se quede con el contrato de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Para ello, según Fiscalía, se habría entregado en presuntas coimas más de 76 millones de dólares. Olga Velasco, Noticias 7. El fenómeno del Niño está previsto para el segundo semestre de este año y afectaría
principalmente al litoral ecuatoriano. Estos serían sus efectos. Lluvias intensas y continuas, incluso con más frecuencia y tal vez inundaciones, es lo que se podría esperar de un nuevo fenómeno del Niño. Según el INOCAR, las posibilidades de que llegue al Ecuador son altas. De acuerdo a los modelos que se han venido corriendo, de acuerdo al análisis estadístico, se prevé que tiene un 80% de probabilidad de la presencia del evento del Niño en el segundo semestre de este año. Y ya se han anunciado medidas frente a esa posibilidad. La Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta amarilla en 143 cantones de 17 provincias de Ecuador. En esta declaratoria, también pidió a las autoridades locales preparar sus planes de contingencia para afrontar el impacto. Es decir, que tendríamos lluvias mucho más fuertes de lo que tuvimos en este invierno. Y en las consecuencias, en la parte de lo que es lluvias, es aumento del caudal de los ríos, es decir, cuando aumenta el caudal, aumenta el tirante del río, la altura, y se producen desbordamientos. Entonces esto tendríamos con una mayor frecuencia en el momento de darse un evento Niño fuerte. Las parroquias que experimentarían el fenómeno están en las siguientes provincias: Azuay, Bolívar, Cañare, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos. El evento del Niño afecta principalmente a la sierra, a la costa, y tiene una afectación también a la sierra, pero la sierra tiene otras conexiones atmosféricas, como es la Amazonía, como es la alta de Bolivia. Entonces, de eso también depende las lluvias de la sierra. Ecuador fue golpeado en 1982 y 1997 por este fenómeno, que cobró decenas de vidas y destruyó gran parte de los cultivos, así como de la infraestructura vial, con millonarias pérdidas económicas. Andrea Orbe, Noticias 7. A las 23:30 de este miércoles finaliza el plazo ampliado para que estudiantes accedan a un cupo en una de las 14 universidades públicas. El requisito para la postulación es que los estudiantes hayan rendido el examen en las 14 universidades o que cuenten con una nota habilitada correspondiente a los últimos 4 periodos académicos. Los interesados podrán escoger entre una oferta de 284 carreras disponibles en la siguiente página. Tomen nota: www.registrounicoedusub.gov.es. Lo tienen en pantalla. Y para este feriado de este viernes les traemos algunas opciones del denominado bioturismo en la provincia de Pastaza, en la Amazonía, la única que alberga a 7 pueblos y nacionalidades indígenas de la zona. Entre cascadas, vertientes de agua cristalina y miradores, este feriado podría disfrutar de un descanso en la provincia de Pastaza, a tan solo 1 hora de baños. Este paraíso alberga a 7 pueblos y nacionalidades indígenas: la Shuar, Xihuiar, Shuar, Guarani, Zapara, Andoa y Quichua, además de la población afrodescendiente y mestiza, lo que hace que sea una provincia con una gran biodiversidad en culturas y tradiciones. Esta provincia cuenta con aproximadamente un 94,8% de la superficie de bosque y alberga al Parque Nacional Yasuní, uno de los espacios más biodiversos del planeta y un atractivo mundial. Amo la Pachamama, yo soy hindú americana y solo amo este lugar. La gente es tan maravillosa, así que por favor vengan, visiten este lugar que es el paraíso en la tierra. En la provincia además se encontrará con varios atractivos, lugares donde tomarse fotos y ver el atardecer. Cuenta con más de 60 hoteles y alrededor de 200 establecimientos de gastronomía local que esperan recibir la visita de los turistas. Les invito, visítenos este feriado, un lugar seguro y hermoso donde van a poder disfrutar con su familia. Manuela Bedón, Noticias 7.